El sol de la tarde se desplomaba sobre la frontera entre Arizona y Sonora, pintando el cielo con tonos de fuego y ceniza que se reflejaban en las cumbres escarpadas de las montañas. El viento, un aliento seco y constante, levantaba remolinos de arena rojiza que danzaban sobre los cactus aguaros y las rocas milenarias, llevando consigo el olor a tierra quemada y a la promesa de tormenta. La soledad del desierto era casi palpable, un manto pesado que envolvía todo, roto solo por el crujido ocasional de un arbusto o el lamento lejano de un coyote. En este vasto e implacable paisaje, la vida era una lucha constante y la supervivencia, una danza diaria con la muerte. No olvides suscribirte al canal y déjanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo, eso nos hace muy felices y nos ayuda a traerte más historias como esta. Mi nombre es Elena, aunque en estos lares me conocen como la curandera del sol, un apodo que gané por mi habilidad para sanar con hierbas y por la luz que, dicen, irradia mi mirada. Mis manos, hábiles y fuertes, habían tocado innumerables vidas, desde los colonos blancos hasta los nativos que cruzaban la frontera en busca de refugio. Mis ojos, oscuros y penetrantes, habían visto demasiado en esta vida, desde la crueldad de los hombres hasta la belleza indómita de la naturaleza, y cada experiencia había forjado en mí una determinación inquebrantable. Esa tarde, mi presencia en este tramo desolado de la frontera no era la de una simple recolectora de hierbas, sino la de un alma inquieta que buscaba respuestas. Un espectador silencioso en el escenario de un drama inminente. ¿Cómo había llegado una mujer como yo, con la sabiduría de mis ancestros y la compasión en mi corazón, a estar a punto de presenciar un evento que cambiaría el destino de todo un poblado? El aire, denso y cargado con la promesa de una tormenta de arena, vibraba con una tensión inusual. Mis sentidos, agudizados por años de vida en el desierto, percibían algo fuera de lugar, una disonancia en la sinfonía de la naturaleza. El silencio no era el silencio habitual del desierto, sino uno cargado de expectación, de un peligro latente que se escondía entre las sombras de los cañones. Mis recuerdos se agolpaban en mi mente como las nubes de polvo que se levantaban con el viento, las historias de incursiones, de conflictos entre colonos y apaches, de la brutalidad que a menudo marcaba la vida en la frontera. Cada historia de despojo, cada mirada de desprecio, cada puerta cerrada en mi cara, se había convertido en un ladrillo más en el muro de mi determinación. ¿Podría yo, una mujer que había aprendido a navegar entre dos mundos, realmente hacer una diferencia en este conflicto ancestral, o la inercia de la historia sería demasiado fuerte para mi voluntad? De repente, un sonido rompió la quietud del desierto, un grito ahogado, débil pero inconfundible, que venía de entre las rocas escarpadas. Mi corazón dio un vuelco. No era el grito de un animal, sino el de una niña, un sonido que evocaba una vulnerabilidad y un terror que me helaron la sangre. Sin pensarlo dos veces, me lancé hacia la dirección del sonido, mi cuerpo moviéndose con la agilidad de una pantera, mis ojos escudriñando cada sombra, cada saliente rocoso. El peligro era palpable, pero la llamada de auxilio de una criatura indefensa era más fuerte que cualquier instinto de autoconservación. ¿Qué encontraría entre esas rocas y qué horrores se habrían desatado en este rincón olvidado del mundo? Al llegar a un pequeño cañón, la escena que se presentó ante mis ojos me dejó sin aliento. Una niña apache, no más de 7 u 8 años, yacía acurrucada entre las rocas, su pequeño cuerpo temblaba incontrolablemente. Sus ropas estaban rasgadas, su rostro cubierto de polvo y lágrimas, y una herida superficial sangraba en su brazo. Pero lo que más me impactó fue la mirada en sus ojos, un terror profundo, un miedo que iba más allá de la herida física, un miedo que hablaba de una amenaza mucho mayor. A su lado, un rastro de sangre fresca se perdía entre las rocas, indicando que no estaba sola. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Quién o qué había causado tanto terror en esta pequeña criatura, y qué secretos guardaba su silencio, un silencio que parecía gritar una advertencia?
El eco del grito de la niña, ahora silenciado por su propio terror, se clavó en mi mente como una astilla envenenada, reavivando viejas heridas que nunca habían cicatrizado del todo y el resentimiento acumulado de generaciones que habían sido silenciadas y marginadas en esta tierra que alguna vez fue nuestra. Mis ojos, por un instante fugaz, se encontraron con los suyos, y en esa mirada vi no solo miedo, sino también una sabiduría ancestral, una resiliencia que desafiaba su corta edad. La humillación era palpable, no solo para ella, sino para la memoria de su gente, para los espíritus de sus ancestros que parecían susurrar en el viento seco del desierto, exigiendo justicia. La ironía de la situación era tan amarga como el mezcal más fuerte que se servía en el pueblo, un veneno lento que me quemaba por dentro, alimentando mi resolución. ¿Cómo podía una criatura tan pequeña cargar con tanto dolor, y qué papel jugaría yo en esta historia de supervivencia y secretos? Me acerqué lentamente a la niña, mis movimientos deliberados, cada paso una batalla interna entre la urgencia de actuar y la necesidad de no asustarla más. El suelo de arena crujía bajo mis mocasines, un sonido apenas perceptible en el estruendo constante del viento, pero para mí, era el redoble de un tambor de guerra ancestral. Un llamado a la acción que resonaba en lo más profundo de mi ser, un eco de las batallas de mis antepasados. La niña, con los ojos fijos en mí, no se movió, su pequeño cuerpo rígido por el miedo, pero en su mirada vi una chispa de esperanza, una señal de que mi presencia no era una amenaza. La gente a mi alrededor, si la hubiera, continuaría con sus vidas, ajena al volcán que estaba a punto de entrar en erupción, y la indiferencia de sus miradas solo alimentaría mi determinación, solidificando mi propósito. Sería capaz de mantener la calma, de controlar la tormenta que se gestaba en mi interior y ejecutar mi plan con la precisión de un cazador, o el instinto primitivo tomaría el control, arruinando todo lo que había construido con tanto esfuerzo y sacrificio. Mis ojos recorrieron el pequeño cañón, deteniéndose en los detalles, las huellas frescas en la arena, el rastro de sangre que se perdía entre las rocas, los restos de una fogata apagada a toda prisa. Este lugar, aunque ahora desolado, era un reflejo de una huida precipitada, de un peligro inminente que había obligado a esta pequeña a esconderse. El olor a tierra seca, a salvia del desierto y a un tenue rastro de humo se mezclaba con el aroma de la sangre y el miedo, creando una sinfonía olfativa que era tan característica de la frontera como el canto de los grillos al anochecer, una esencia que impregnaba cada rincón de este lugar. ¿Podría transformar este escenario de terror en un refugio seguro, o la inercia de sus viejas costumbres, tan arraigadas en el alma de Nuevo México, sería demasiado fuerte para mi voluntad y mi visión? Me arrodillé lentamente, extendiendo mi mano hacia ella con la palma abierta, un gesto de paz y confianza. No te haré daño, pequeña, susurré en apache, las palabras fluyendo de mis labios con la suavidad de una brisa del desierto. La niña parpadeó, sus ojos aún llenos de miedo, pero una parte de la tensión en su cuerpo pareció ceder. Su rostro, cubierto de polvo y lágrimas, no mostraba ni una pizca de reconocimiento, lo que me dio una extraña y poderosa sensación de control, de que el juego estaba a punto de cambiar. Estaba subestimando la capacidad de esta niña para reaccionar, para confiar en una extraña, o su instinto de supervivencia sería su propia y definitiva salvación, sellando su destino en este desierto que ahora, sin que ella lo supiera, ya era hado, cosido con hilos de tendón, y en su interior, pude sentir la rigidez de un papel. La curiosidad me invadió, pero el instinto me dijo que no era el momento de abrirlo. La niña se aferró a mí, su cabeza apoyada en mi hombro, y sentí la humedad de sus lágrimas en mi piel. La tensión en el aire era casi tangible, una cuerda estirada al máximo, a punto de romperse con la más mínima provocación, con la más mínima palabra. ¿Qué pasaría cuando esa cuerda finalmente cediera, y la verdad,
tan cuidadosamente guardada en ese pequeño mocasín, saliera a la luz, exponiendo la ceguera de este hombre y de todos los que pensaban como él, revelando la verdadera naturaleza del poder. Con la niña acurrucada en mis brazos, su respiración agitada contra mi cuello, me alejé del cañón, buscando un lugar seguro donde pudiéramos descansar y donde yo pudiera examinar el misterioso contenido de su mocasín. El sol ya se había ocultado por completo, y la luna, una fina hoz plateada, comenzaba a asomarse en el cielo oscuro, salpicado de estrellas brillantes que parecían observar nuestro camino. El frío del desierto, que llega sin previo aviso, comenzaba a calar en los huesos, pero el calor del pequeño cuerpo de la niña me brindaba un consuelo inesperado. Mis pensamientos, sin embargo, estaban lejos de la comodidad, centrados en el pequeño trozo de cuero que aún sentía en su mocasín, un objeto que ahora me parecía cargado de un peso inmenso. ¿Qué mensaje podría ser tan importante como para ser confiado a una niña tan pequeña, y qué peligros acechaban en las sombras del desierto? Encontré un pequeño saliente rocoso que ofrecía algo de refugio del viento y de las miradas indiscretas. Con cuidado, deposité a la niña en el suelo, cubriéndola con mi propio chal para protegerla del frío. Sus ojos, ahora menos asustados, me miraban con una mezcla de curiosidad y una confianza incipiente, una conexión silenciosa que se había forjado en el crisol del miedo. Fue entonces cuando, con la mayor delicadeza, desaté el mocasín de su pie y extraje el pequeño paquete de cuero. Mis manos temblaban ligeramente mientras lo abría, revelando un trozo de papel doblado varias veces, con una escritura apretada y casi ilegible. El silencio del desierto se hizo más profundo, como si la propia tierra contuviera la respiración, esperando la revelación. ¿Qué secretos guardaba esa carta, y qué impacto tendría en nuestras vidas, en el destino de todo un poblado? La luz de la luna era apenas suficiente para descifrar las palabras, pero mis ojos, acostumbrados a la penumbra, se esforzaron por leer cada línea. La carta estaba escrita en español, con una caligrafía tosca pero clara, y el mensaje me heló la sangre. Hablaba de una emboscada, de un ataque planeado contra un poblado apache cercano, un ataque que se llevaría a cabo al amanecer. Mencionaba nombres, lugares y un motivo, la venganza por un robo de ganado que, según la carta, nunca había ocurrido. Mi corazón dio un vuelco. No era solo la vida de la niña lo que estaba en juego, sino la de todo un poblado, hombres, mujeres y niños inocentes que serían masacrados por una mentira. La traición era un veneno lento, pero yo había aprendido a convertirlo en fuerza, en una armadura impenetrable que me protegía de sus flechas envenenadas. Creía realmente que mi apariencia externa, mi linaje, definían mi valía o mi poder, o subestimaba la astucia y la resiliencia de aquellos a quienes consideraba inferiores. ¿Aquellos que habían aprendido a sobrevivir y prosperar en las sombras? La carta también mencionaba a un hombre blanco con una cicatriz en el ojo, un líder de la incursión y una recompensa por cada cabeza de indio. La brutalidad de las palabras me revolvió el estómago, pero también encendió una chispa de furia en mi interior. Este no era un simple conflicto de frontera, sino una masacre planeada, una injusticia que no podía permitir. La niña, que me observaba con sus grandes ojos oscuros, parecía entender la gravedad del momento, aunque no pudiera leer las palabras. Su silencio era más elocuente que cualquier grito, un testimonio mudo del terror que había presenciado. La tensión en el aire era casi tangible, una cuerda estirada al máximo, a punto de romperse con la más mínima provocación, con la más mínima palabra. ¿Qué pasaría cuando esa cuerda finalmente cediera, y la verdad, tan cuidadosamente guardada en ese pequeño mocasín, saliera a la luz, exponiendo la ceguera de este hombre y de todos los que pensaban como él, revelando la verdadera naturaleza del poder? Mis manos apretaron la carta, el papel crujiendo suavemente, mientras mi mente corría a toda velocidad,
buscando una solución, un camino para evitar la tragedia. El poblado apache estaba a varias horas de distancia a caballo, y el amanecer se acercaba rápidamente. No había tiempo que perder, pero tampoco podía ir sola. La niña, aunque valiente, estaba exhausta y herida. Necesitaba ayuda, pero ¿en quién podía confiar en esta tierra de desconfianza y prejuicios? La luna, ahora más alta en el cielo, parecía observar mi dilema con una indiferencia fría. ¿Sería capaz de encontrar la ayuda necesaria a tiempo, o el destino del poblado apache estaba sellado por la crueldad de los hombres y la lentitud de la noche? El frío de la noche se intensificaba, pero mi mente ardía con la urgencia de la situación. La carta en mi mano era un peso inmenso, un presagio de muerte que me impulsaba a actuar. Miré a la niña, que finalmente se había quedado dormida, su pequeño rostro sereno a pesar del terror que había vivido. No podía llevarla conmigo en una carrera desesperada contra el tiempo, necesitaba dejarla en un lugar seguro. Mi mirada se posó en la silueta distante de un pequeño rancho, una luz solitaria en la inmensidad del desierto, el hogar de un viejo amigo, un colono de buen corazón que, a pesar de las tensiones, siempre había mostrado respeto por mi gente. Era un riesgo, pero era el único camino. ¿Podría confiar en él para proteger a la niña y, quizás, para ayudarme en mi misión imposible? Con la niña cuidadosamente envuelta en mi chal, cabalgué hacia el rancho de mi amigo, el viento azotando mi rostro y el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Cada paso del caballo era una cuenta regresiva hacia el amanecer, hacia la masacre que debía evitar. Al llegar, golpeé la puerta con urgencia, y mi amigo, un hombre de mediana edad con el rostro surcado por el sol y la preocupación, abrió con una escopeta en la mano. Sus ojos se abrieron de par en par al verme con la niña apache en brazos, pero en su mirada no había miedo, sino una comprensión silenciosa. Le expliqué la situación en pocas palabras, mostrándole la carta, y su rostro se contrajo de horror. Su lealtad, su humanidad, superaron cualquier prejuicio. ¿Sería suficiente su ayuda, o el destino ya estaba escrito en las estrellas? No hay tiempo que perder, Elena, dijo, su voz grave y decidida. Yo me encargo de la niña. Tú ve al poblado. Yo reuniré a algunos hombres de confianza y los seguiré. No podemos permitir esto. Sus palabras fueron un bálsamo para mi alma, una chispa de esperanza en la oscuridad. Con un nudo en la garganta, le entregué a la niña y monté de nuevo en mi caballo, esta vez con una determinación renovada. El camino hacia el poblado apache era largo y peligroso, pero ahora no estaba sola. La luna, ahora más alta en el cielo, parecía observar mi dilema con una indiferencia fría. ¿Sería capaz de encontrar la ayuda necesaria a tiempo, o el destino del poblado apache estaba sellado por la crueldad de los hombres y la lentitud de la noche? Cabalgué como nunca antes, mi caballo volando sobre la arena, el viento silbando en mis oídos. El amanecer comenzaba a teñir el horizonte de un gris pálido cuando finalmente llegué a las cercanías del poblado apache. El silencio era ominoso, un silencio que presagiaba la tormenta. Vi las sombras de los atacantes, moviéndose sigilosamente entre los arbustos, preparándose para la emboscada. No había tiempo para advertencias sutiles. Con un grito de guerra que resonó en el desierto, me lancé hacia ellos, mi presencia una distracción que les dio a los apaches el tiempo necesario para reaccionar. La batalla fue corta y brutal, pero la sorpresa y la valentía de mi amigo y sus hombres, que llegaron justo a tiempo, cambiaron el rumbo. El hombre blanco con la cicatriz en el ojo fue capturado, y la masacre fue evitada. Esa mañana, el sol salió sobre un poblado apache a salvo, y sobre una frontera que, por un breve momento, había visto la posibilidad de la paz. La niña, reunida con su familia, me miró con ojos llenos de gratitud, y en su mirada vi el futuro, un futuro donde la confianza y el respeto podían florecer.
La carta, ahora un testimonio de la traición evitada, se convirtió en un símbolo de la valentía y la unidad. Y yo, Helena, la curandera del sol, encontré mi voz no solo en la sanación de cuerpos, sino en la curación de heridas más profundas, demostrando que el verdadero poder no reside en el desprecio o la dominación, sino en la capacidad de proteger, de unir y de construir puentes donde antes solo había muros de odio. El poblado apache y los colonos de buen corazón comenzaron a forjar un nuevo legado, un futuro donde el respeto mutuo podría, finalmente, echar raíces en la dura tierra de la frontera, un lugar donde todos, sin excepción, eran bienvenidos. ¿Qué otras historias de superación, de cambio y de la lenta pero poderosa transformación de los corazones se escribirían entre las arenas de esta frontera, ahora un faro de una nueva era de coexistencia?